Estás en Orígenes, un espacio en el que tener curiosidad por nuestra propia existencia es fundamental para adentrarse en la búsqueda más profunda del ser humano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Orígenes. Como veis, estamos en la cabaña porque lo que vamos a hacer hoy es empezar una nueva sección. En esta sección vamos a hablar de casos de true crime, paranormales, una mezcla de todo. De lo que se trata es de intentar centrarnos en un caso en cada vídeo para ser más concretos, y es un montón de información. Obviamente a mí no me da la cabeza para tanto y por eso estoy acompañada de Noé, que ella es, bueno, a partir de ahora colaboradora del canal porque le encanta la aventura, el misterio, el true crime, lo paranormal, y es de lo que hablaremos. Por eso esta sección se va a llamar La Escoba de Noé. Está Noé aquí con nosotros, preparada con sus papelitos y sus cositas. Y bueno, vamos a empezar hablando de el sacamantecas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, si quieres, qué vamos a ir tocando en la sección y nos ponemos ya en ello. Pues la idea en esta sección, Tania, es, tenemos 4 grandes bloques. Uno en el que hablamos de true crime puro y duro, otro en el que hablamos de true crime pero con toques paranormales, que aquí podemos discernir entre lo que es un caso de true crime, pero por el contexto parece que es paranormal. Y luego tenemos otro tipo de casos que son true crime, pero podría ser que tuviera algo paranormal de verdad ahí dentro. Luego, en el siguiente bloque, tenemos lo que es puro y duro paranormal. Y en el cuarto bloque ya tenemos a la criptozoología. Que me encanta. Es que hay tanto y en España parece que no, pero hay un montón. Tenemos mucha cosa aquí de criptozoología. Y claro, la idea va enfocada a que normalmente se habla mucho de fuera. Y ya no hablo de Europa, me refiero de Asia, Estados Unidos, Sudamérica, pero a mí me gustaría centrarme en Europa. A nivel nacional. Bueno, en Europa y intentar reducir un poquito a nivel nacional. Exacto, que sí que podemos hacer comparación. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, como el caso de hoy, que en realidad podemos hacer esa comparación entre el sacamantecas y Jack el Destripador. Primero nos vamos a ubicar, ¿verdad? Tenemos que decir que esta persona, ¿vale?, vivía a finales del siglo XIX. Tenemos que poner un contexto que finales del siglo XIX pasamos de lo que es el mundo rural a la industrialización, que es un gran cambio ya en la sociedad. ¿Esto qué hace? Esto hace pues que pequeños pueblos se queden atrás. El mundo avanza, pero ellos van más poco a poco. Y queda a pie que todas aquellas leyendas, todos aquellos mitos siguen aún en auge. Y no deja de ser una non-serie, pero claro, como todo, en los pueblecitos pequeños, con sus mitos y sus leyendas, esto hace que crezca. Esos sacamantecas. Ahora, cuando vayamos entrando más en profundidad, iremos que tenía relación con los actos que él cometía, cómo procedía a hacerlo, y bueno, y que era común porque la manteca es grasa de animal, ¿no? Digamos, entonces al final pues grasa humana es lo mismo. Esta persona fue Juan Ruiz de Garallo y Ruiz de Argandoña y nació en 1821. Este señor nació en Ávila y en una familia muy humilde, pues típica persona que trabajaba en el campo, trabajaba en pues trabajos muy duros, ¿vale? Y de una familia pues bastante humilde. Digamos que, bueno, una vez fue creciendo y tal, se casó varias veces. Misteriosamente sus mujeres iban muriendo, ¿no? Que tú aquí tienes un poquito más de información. Sí, bueno, yo en este caso lo que he encontrado es que durante 13 años, o sea, la primera mujer que tuvo fue durante 13 años la relación. Tuvieron 5 hijos, 2 de ellos fallecieron, no sé si durante el matrimonio o una vez ella falleció, porque a raíz de esta, él se vino abajo y empezó a decaer un poquito, no mantenía bien a los hijos y demás. Entonces, en aquella época era normal, tanto de cara a las mujeres como a los hombres, que cuando enviudaban, enseguida buscaban a otra pareja para volverse a casar, para que ayudara con la casa, los quehaceres, los hijos y demás. Se volvió a casar. Esta parece que era una mujer pues, que tenía un carácter fuerte, que al final no tenía un buen trato con los hijos que él ya tenía. Creo que tuvieron un par de hijos más. Se puso malita y ya en los últimos días de ella, por un motivo desconocido, falleció. Sí que ya le quedaba poco, pero
como que todavía no, eran No le extrañas tocaba aún. circunstancias, claro. Y sí que allí, bueno, se volvió a casar con otra mujer. Y al final todo esto lo que, a lo que llevó fue que él acabó pues por las calles, bebiendo, los hijos súper mal, se buscaron la vida por ahí. Claro. Y esto dio pie a que, bueno, pues saliesen de él cosas que a lo mejor, bueno, o a lo mejor lo ha llevado haciendo durante toda su vida. Lo que pasa que hasta ese momento no se han empezado a ver las cosas, o a lo mejor a raíz Sí. de estas situaciones es del personaje que él se crea o la situación que le lleva a nivel psicológico. Que siempre lo llevan ahí, ¿vale? Pero no estallan o no empiezan hasta que su cabeza hace un clic por algún evento en su vida, lo que sea, y entonces es ahí cuando se desata lo que llevan dentro. Otra cosa es a mayor o menor grado. Pero digamos que este señor seguramente la causa sería de tantas mujeres, que es muy raro, Ya. pero bueno. Y yo creo que a claro, lo mejor la primera sí que fue más natural, porque con esta al final estuvieron muchísimos años. Llegó allí Sí. recomendado por una amiga donde trabajaba, que le dijo, mira, mi hermana ha enviudado, es labradora, necesita ayuda y tal. Entonces fue para ello recomendado y al final se casaron y duraron mucho tiempo. sí, sí. Yo creo que ahí fue el trauma. Sí. Y a partir de ahí, de verse que no tal y que las siguientes relaciones tampoco las funcionaba, pues a lo mejor empezó a cometer, porque a mí me parece muy raro lo de las dos siguientes. Sí. Y además, algo que me quedaba por comentar es que la última mujer cuando falleció, o la segunda mujer cuando falleció, fue alrededor del 1870-71, que es cuando ya se empieza a tener, a documentar que sería el primer asesinato que él cometió, que no era esta, era otra mujer, pero bueno, como que todo muy junto, muy mezclado. Sí, muy... como un cóctel muy explosivo, ¿no? Porque tenemos que él seguramente tendría depresión o alguna patología así por la muerte de su primera mujer. Luego va encadenando las otras muertes, caer en el alcoholismo y que sus hijos dejen de tener relación con él. Al final es una persona que se ve sola. Sí. Y si pones la época, que era una época muy dura, en el ambiente en el que era, pues supongo que todo sumó. Todo dio pie a pues que realizara los actos que realizó. Hablar un poquito el porqué de las mantecas, porque esto es muy importante en el siglo XIX. Y no solo por este señor, porque no era el único que hacía estas cosas. Las mantecas, ¿qué son? Es la grasa, al final. ¿Y qué pasaba con la grasa? Que era muy codiciada porque decían que la grasa humana curaba enfermedades. Tanto a través de rituales como a través de médicos, digamos que con unas prácticas un tanto ilegales. ¿Y qué pasaba? Había mucha gente que, desgraciadamente, sobre todo eran niños, que ¿qué hacían? Les sacaban las mantecas y lo vendían a gente con mucho dinero, que era quien podía pagar todo eso. Es por eso que en este contexto se le llamó el sacamantecas, porque se dice que él aprovechaba para sacar las mantecas y venderlas a médicos. Madre mía. Que por eso luego habían tantos... Que bueno, no me voy a adelantar. Entonces, sus ocurrieron entre 1870 y 1879. Y se dice que son 6 víctimas. Podrían ser, yo creo que son más, pero se reconocen 6 víctimas. Este tipo de víctimas, ¿qué tenían en común? Eran personas vulnerables, de ambientes muy humildes y, como decimos, todas aquellas personas que no vivían en grandes ciudades quedaban como alejadas. Entonces, si tú pones, en este caso, mujeres, porque están en un ambiente que están solas, están apartadas, que a lo mejor tienen que ir por kilómetros desde sitio punto A al punto B. Pues esto ayuda, todo esto ayuda. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de las víctimas, de las 6 reconocidas. La primera de ellas es María Isabel T. Simón, de 50 años. Esta señora era una costurera que vivía en Vitoria. Era una mujer ya mayor, vivía sola y estaba acostumbrada a trabajar muy duro para mantenerse ella sola. Entonces, hay que entender que en aquella época todas aquellas mujeres ya de cierta edad que enviudaban o que no se habían casado estaban muy mal vistas. Es por eso que esta señora vivía en total soledad. Y por eso no tenía ningún apoyo, no tenía familia, no tenía nada. Esto es lo que hizo que
Juan Ruiz se fijara fijara. en ella, efectivamente. ¿Y cómo lo hizo? Necesitaba otro trabajo. Juan Ruiz lo que hizo fue aprovechar esto ¿No? y al acompañarla para realizar ese trabajo es donde aprovechó para realizar el acto. Madre mía. Es lo que decimos. Luego, tenemos a Ramona Ancieta, de 20 años, que creo que esta es la víctima más joven. Ramona era huérfana y lo que hacía que fuera vulnerable, estaba sola. Vivía realizando pequeños trabajos en Vitoria y no tenía ninguna red familiar. En 1872, Garallo le prometió un trabajo también, como en el anterior caso, para pues, poder prosperar, tener un marido, lo que le vendió un poquito lo que se dice la moto. Entonces, ¿qué pasó? Ella, al tener tanta necesidad y al ser tan joven y no tener ninguna red de apoyo, confió en él. Y pasó como en el caso anterior. Le ofreció un trabajo y de camino al supuesto trabajo fue cuando aprovechó para pues, desvivirla. ¿Hay algún modus operandi para desvivirla en concreto, todas del mismo, o cómo pillaba? Claro, nosotros sabemos de este caso por el asesino, pero nadie sabe el nombre de las víctimas y esto ocurre en todos los... Entonces creo que es importante también que la gente conozca los nombres y por lo menos un poquito de estas personas. Totalmente de acuerdo. Por siguiente tenemos a Manuela Fernández, de 30 años. Manuela pues no estaba en una buena situación económica y era conocida por ser muy buena trabajadora, pero por mucho que trabajaba no podía lograr afrontar el problema económico que tenía. ¿Qué pasó? Se encontró con Garallo y ¿qué hizo Garallo? Le prometió dinero a cambio de un posible trabajo y de camino a ese trabajo la desvivió. O sea, aquí ya vemos un patrón realmente. Sí. Por lo menos las 3 primeras víctimas que vemos, como decimos, personas económicamente, bueno, con un estatus económico muy bajo, aprovecharse de eso y sobre todo mujeres solitarias, mujeres que no tenían un apoyo detrás. Ese es el patrón que yo veo aquí. Una ayuda, nadie que les fuera a buscar, podían pasar días a lo mejor hasta que realmente se diera alguien cuenta. Días de que o eso, meses. Sí. O nunca. O nunca, claro. Y hablamos de gente que por esa situación está desesperada, que haría lo que fuera. Pues seguimos con Antonia Goñi, de 55 años. Esta mujer era viuda. Y claro, al ser viuda, su nivel económico bajó de golpe, porque recordemos que principalmente trabajaban los hombres y era quien traían el dinero a casa. ¿Qué pasa? Al ser tan mayor no la contrataban en ningún sitio. No es lo mismo que ahora. Y ahora ya es difícil, imagínate, en aquella época. Y Garallo, pues, ¿qué hizo? Igual que en los anteriores casos, prometerle un sueldo, prometerle un trabajo y de camino ahí ya está. Hay que tener mucho carisma. Lo comentamos, pero sí es verdad, un don de gentes que te transmitiese una confianza, una cercanía como para que pues te fueras, ¿no? Con él realmente. Me recuerda mucho a confiaras. Ted Bundy, ¿eh? Sí, O sea, otra a ver, época. sí, podemos decir que para la época no sería el más agraciado. Pero también tenemos que recordar que si es una persona de pueblo, las personas de pueblo Sí. antes eran más rudas y, claro, el trabajo de campo. Y sobre todo la necesidad de la otra persona, de la víctima. O sea, eso da igual. Sí. Como sea quien te lo está ofreciendo, sí te da esa confianza, ¿no? Sí, pero tú sabes que por mucho tú puedes tener una necesidad económica. Prefiero trabajar en el campo antes de que me ofrezcan un trabajo en ciudad o donde aquí huele algo raro. Seguimos con Vicenta Munguía, de 25 años. Vicenta era una campesina joven que trabajaba para mantener a su familia. Y como muchas mujeres no tenía acceso ni a educación ni a recursos económicos. Seguimos con personas vulnerables. ¿Qué pasó? Que esta mujer quería que su familia, pues, estuviese mejor, quería que sus hijos estudiaran, quería un buen porvenir para su familia. Ahí se cruzó Garallo con ella. Y mismo modus operandi. Garallo con el Garallo. Nunca mejor. Por última tenemos a Juana Urrutia, de 27 años. Juana tenía 2 hijos, estaba casada y se dedicaba a su familia. Pero, a pesar de estar casada, la situación económica era muy complicada porque su marido no ganaba el suficiente dinero para poder mantener a la familia. Entonces, ¿qué pasó? Que Garallo utilizó este pretexto para engañarla, de prometerle un trabajo temporal y lo mismo, no volvió nunca más. Hay que decir que aquí empezó a olerse un poquito, ¿por qué?
Ya tenía familia y estaba casada. Claro, en el mismo pueblecito donde vivía ya se empezaron a, uy, esto vuelve, no vuelve, y esta es la primera que dijeron, aquí pasa algo muy raro. Las razones, ya hemos visto cuáles son las razones. El primero, el aislamiento social. ¿Por qué el aislamiento? Como hemos dicho, pueblecitos muy pequeños. El segundo, vulnerabilidad social y económica. Eran personas que económicamente no podían mantenerse. Y luego, pues, el gran carisma que tenía que tener. Yo pienso que debía ser una persona con mucho carisma. Digamos, diera pie a esta situación. Entonces, modus operandi, lo que hablábamos antes, ¿vale? Él sabía a quién tenía que ir. Sabía a quién tenía que acercarse y a quién tenía que hablar. Él, en realidad, yo por lo que he visto, o sea, son 9 años en el que asesinó a estas mujeres, por lo que no iba con prisa. Ya. Él, entiendo que realizan uno de los actos y puede pasar unos años porque quedan saciados. Como hemos hablado antes, sobre todo esto daba mucho dinero, porque los médicos o los que hacían prácticas para médico y tal, para sacarse ellos también un dinero, pagaban a gente como Garallo poder tener clientes, porque piensa que, claro, ¿qué hacía? Yo te vendo a ti la manteca y vas a seguir necesitando manteca. Entonces yo ya tengo un cliente ahí que me necesita. Sí. Entonces digamos que era una rueda y Garallo no era la única persona. Por toda España teníamos gente que lo hacía. Lo que pasa pues que Garallo llamó más la atención por los crímenes. Sí, porque además era eso, al principio él buscaba, estudiaba a la víctima, veía la vida que tenía, por dónde se movía, cuándo era más vulnerable para atacar. Como comenta, siempre era de camino a, ¿no? Cuando pasaba, da igual si de camino a es ir aquí al lado y vas andando por una carretera, bueno, por un bosque o lo que sea, un camino de carros o cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, como que se las dejaba que tuviesen un poquito de distancia para él quedarse por detrás, y ahí es cuando cogía y las... Y a partir de ahí pues ya empezaba todo. Entonces, claro, ¿qué empezaba? Pues lo que hacía era, obviamente, aprovecharse de esa situación y de que eran mujeres y de la necesidad que él tenía imperiosa de cometer ese acto. Y por otro lado, pues ha habido casos en los que ha habido, diríamos que una distribución distinta de las facciones y los pedazos del cuerpo y la extracción de la grasa, sobre todo, para poder sacar algún beneficio con ello. Claro. También te digo, me sorprende porque, o sea, aquí no lo especifican. Y buscando sobre la figura del sacamantecas aquí en España tampoco se especifica. O sea, yo no sé si él era el que sacaba las mantecas o lo hacían ya los médicos. Pues yo entiendo que no es tan fácil, y más una persona de campo que no tiene estudios, pues no es tan fácil. Porque claro, me ha venido a la mente un dato bastante importante que tiene relación con lo que estábamos comentando ahora de cómo empezó esto a nivel como un caso legal, que la policía interviniese, que le detuvieran, etcétera, ¿no? Entonces, antes de entrar ahí, quiero comentar que al principio de todo, cuando estaba con su tercera esposa, él ya intentó cometer un desvivimiento, ¿no? Entonces lo que hizo fue además con alguien más o menos cercano de la zona, que ya tenían una previa relación, era una señora mayor. Entonces esta señora mayor, él fue a su casa por X motivo, estaban allí entablando una conversación, había el fuego encendido y ella se levantó al fuego para pues echarle un poquito más de candela o lo que fuese, y él aprovechó para levantarse detrás de ella. Entonces ella vio en la sombra, con el fuego, las luces y demás, cómo se le acercaban por detrás con las manos en esta posición para abrazarla muy fuerte. Claro, se asustó, gritó, le empujó, salió corriendo. Una mujer, entiendo que fuerte, ¿no? Porque de campo, sola, mayor, quieras que no, tienen callos en las manos de trabajar. Entonces, bueno, le dio para salir corriendo y, si no me equivoco, llegar hasta Vitoria, pegando gritos hasta que alguien consiguió socorrerla. Ella sí que fue a la policía a denunciar y dio
un detalle físico, ¿no? Del agresor. Claro, haría un retrato robot. Bueno, en esa Bueno, época un retrato. supongo que Sí. con Bueno, carbón, ¿no? Pero quiero decir, sí, una especie de retrato, retrato. exacto. Entonces, ¿qué pasó? Si no me equivoco, por lo que Ujú. tengo entendido, el sacamanteca, el Garballo, lo que hizo fue hablar con su esposa, no sé qué le contaría exactamente, ¿vale? Pero habló con la esposa fue a hablar con la mujer Ujú. y consiguieron, perdón, convencerla. A nivel económico ella estaba necesitada, entonces le ofrecieron algo de dinero y ella Vale. se cayó, ¿vale? Y entonces eso se quedó allí. Y bueno, sí es verdad que tampoco tardó mucho en empezar a coger carrerilla, porque esto fue a lo mejor en 1870. Pues más o menos cuando Y en el empezó. 71 falleció la tercera esposa y es cuando él empezó Sí. supuestamente Entonces ahí ya hubo un intento. El resto, porque claro, una duda que me surge a mí también es, ¿y si hasta el último no lo buscaron, no lo encontraron y capturaron? ¿El resto no se sabe nada no se han encontrado? Se entiende que no se han encontrado. O a lo mejor se encontraron los cuerpos, Pero no se vincularon en ningún momento ni nada, y luego él más adelante sí que acabó hablando y a lo mejor pues ya lo buscaron y lo relacionaron y lo vamos a vincularon y recordar demás. aquí, Sí. en lo que tú dices, el punto de qué era la mujer en aquella época. Estamos hablando que, exceptuando la última víctima, las otras eran personas que no tenían familiares que les respaldaran, no tenían una buena posición económica, eran personas solitarias, digamos. Ujú. Entonces, en aquella época, una mujer solitaria, tanto divorciada o que no se hubiera casado, no era importante para la Ya. sociedad. Es más, estaba muy mal vista. Entonces, ¿yo para qué le voy a dar yo, como cuerpo de policía, para qué le voy a dar importancia a ese tipo de mujeres? Ujú. Yo creo que va por ahí, porque si nos damos cuenta, la única diferencia que hay entre las 5 primeras víctimas y la última víctima es que la última sí tenía un respaldo familiar. Sí, Es que la otra sí que había alguien que le echaría de menos. sí. Que ese fue entiendo yo, su gran fallo. Porque a raíz de aquí es ya donde cogemos, que es donde nos habíamos quedado, que qué Ujú. pasó, que hubo un testigo, ¿verdad? En esta Exacto. última víctima hubo el testigo. Hubo un Cuéntanos. testigo. Pues esto ocurrió el 2 de agosto de 1879. 8 años operando, o sea, que no son Ujú. pocos años tampoco, casi una víctima por año. Entonces, pues tenemos que en este último desvivimiento hubo un testigo que que lo vio perfectamente. ¿Y qué hizo? Fue a la policía y describió a esta persona. ¿Qué pasa? Que con lo que has comentado, que anteriormente ya había un retrato de una Ujú. denuncia anterior, ya pudieron atar cabos. Entonces, yo lo que he encontrado es que al principio lo negó todo. Lo arrestaron, lo negó todo, pero vete a saber qué pasaría de por medio, que al final acabó aceptando que 4 de los desvivimientos sí los había realizado él. Supongo que los otros 2 fueron a posteriori del juicio y Ujú. todo. Pero entonces, digamos que entre que lo capturan, él confiesa y le ponen fecha a la ejecución, pasan 2 años. Que en estos 2 años todavía se ha encontrado una información, ¿no? Sí, que además es súper curioso porque, claro, en la época llamaba mucho la atención que esto sucediera, ¿no? Un asesino en serie en España, si no es el primero que hay catalogado, es de los primeros. Sí. Entonces, claro, es curioso que hubo un escritor, ahora no recuerdo el nombre, si encuentro información ya dejaré una foto, lo que sea. Entonces hubo un escritor que estuvo siguiendo el caso, le pareció increíble, escribió un libro y el mismo día en el que bueno, desvivieron al sacamantecas, que ahora también contaremos Sí. cómo fue ese momento, el mismo día lo publicó. Y además, como también era, como comentamos, muy curioso y muy raro, también hubieron doctores, bueno, fueron varios, Fueron pero uno en varios. concreto fue el que lo consiguió, Sí. que estaban pendientes de que de que esta persona ya no estuviese entre ellos para estudiar el cerebro. Se llevó la cabeza Sí. con el cerebro. Sí. Y resulta que tiene, bueno, partes del cerebro que eran más grandes de lo normal. Habían ahí ya detalles médicos que yo no controlo, pero que pues tenía alguna cosa que llamaba Sí. la atención. Sí, yo tengo, o sea, por lo que he leído, el cerebro no eran normal.
normales, entre comillas. Eran mucho más grandes y por eso tantos médicos se estuvieron peleando para intentar conseguir el cerebro de esta persona, de Gargallo. Y están los estudios, que se Sí. le realizaron. Sí, sí. ¿Y cómo terminó esta persona? Pues tenemos que esta persona la condenaron a muerte. El 11 de mayo de 1881 fue el día elegido y fue por garroteville. Garroteville no como tenemos en la cabeza, como en la época medieval, sino una versión más moderna. ¿Cómo era esta versión moderna? Esta versión moderna era como una silla de madera que lo sentaban, ¿vale? Tenía una tabla detrás y pues con un broche aquí. Ese broche detrás de la tabla y la persona había un agujero donde había una tuerca que estaba afilada. Entonces le iban dando hasta que se abría paso. En otro, me gustaría tratar también la época medieval y cositas, porque en Orígenes, aquí es Orígenes de todo. O sea, Sí. al final son los orígenes del true crime en España, básicamente, pero por ese tema también algún día Y está comentaremos. interesante porque vete a saber cuántos enjuiciados desvivieron y que no eran culpables. Bueno, y luego las razones, que también podríamos hablar, por ejemplo, de la cacería de brujas que hubo aquí. Sí. Por supuesto, no es tan grande como la que hubo en Alemania o en Inglaterra. Bueno, pero porque es menor cantidad de población. Efectivamente, pero eso no significa que no fuera algo atroz lo que se llegó a hacer aquí. Sí. Que aquí tenemos también en España telita. Sí. Entonces, pues eso. ¿Y qué pasó? Porque este caso fue un precedente, digamos, porque nunca se había visto aquí un asesino en serie o nunca se había planteado un asesino en serie. Y la criminología en pañales que teníamos aquí ya empezó a ver que este tipo de personas seguían unos patrones. Y todo esto empezó por el caso de Gargallo. Bueno, si quieres podemos hablar un poco de las recomendaciones. Sección libro, sección documental y sección películas, series. Genial. ¿Vale? En primera plana tenemos un libro que además salió a la venta en noviembre de 2024, El Sacamantecas, de Jesús de Val. Que este señor está muy bien lo que hizo porque ha hecho una ardua investigación y ha buscado información al milímetro de todo. Lo recomiendo para alguien que quiera saber exhaustivamente pues, sobre este caso. Luego, en lo que son documentales, tenemos El Sacamantecas, historia de un asesino, que aquí, pues, hablan de los crímenes en sí, se centran en los crímenes y luego, pues, cómo era, por qué se daban este tipo de crímenes, cómo era la sociedad del siglo XIX y te ponen un poquito en contexto, está muy bien. Por otro lado, tenemos otro documental que es Asesinos en serie en España, ¿vale? Que es dentro de esta serie, pues tenemos, de esta serie documental, tenemos un capítulo dedicado al Sacamantecas que te explica pues un poquito también. Y ya por último tenemos una serie de televisión española, que se llama La huella del crimen y hay uno de los capítulos dedicado al Sacamantecas, que se llama El caso de Sacamantecas. Y esta serie es de 1985. Entonces, próximamente están preparando una película, ¿verdad? Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte, porque además el encargado de hacer esto es Disney. Que, a ver, todos sabemos que Disney pues compra de Fox, de Hulu y todo esto, y es para un público ya adulto. Pero vamos, que no nos lo esperábamos, porque esto lo hemos visto buscando la información. Ha sido lo sorpresa. Sabíamos. Fue verlo, pasar el enlace y decir, perdón. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Cómo puede ser? Sí. Qué guay. Sí. Y en el próximo vídeo, ¿qué comentaremos? Bueno, pues hablaremos de un personaje muy peculiar, que es Enriqueta Martí. Que a lo mejor Enriqueta Martí no suena tanto, pero si digo la vampiresa del Raval, a lo mejor ya va sonando por aquí. Ya. Pues Noé, estoy encantada de haber empezado esta sección porque yo al menos me lo he pasado muy bien. Vamos a ir haciendo más cositas. En el próximo hablaremos de Enriqueta Martí, como has comentado. Y bueno, y muchos casos más que quedan por delante. Así que muchísimas gracias. Yo encantada que podamos hablar como hacemos normalmente, porque al final esto es... Sí.
lo que hacemos tú y yo, caso Ujú. o algún tema en concreto, nos lo podéis poner en comentarios y en algún momento lo traeremos. Chao. Adiós.